Objeto. SCP-486. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-486 está confinada en el sitio 17 en una celda de 2 habitaciones, las cuales pueden ser amuebladas según las solicitudes del sujeto, siempre que no viole los procedimientos SCP estándar. Las paredes de las celdas y el piso deben estar acolchados y alfombrados. SCP-486 debe usar un guante de seguridad resistente al corte en todo momento, aunque se permite la extracción temporal con fines de higiene. SCP-486 no ha mostrado ninguna clase de capacidad física extraordinaria o ha intentado escapar. Sin embargo, el sujeto debe ser custodiado a cualquier hora por 2 miembros del personal de seguridad de nivel 1. Si SCP-486 comienza un comportamiento autodestructivo, el personal de servicio debe restringir y sedar al sujeto. Si el sujeto se las arregla para lastimarse mientras todavía no está restringido, el personal debe salir y cerrar la celda antes de ponerse en contacto con asistencia. Descripción. SCP-486 es una mujer hispana de 29 años de edad. El sujeto tiene cabello negro y ojos marrones, mide 158 centímetros de alto y pesa aproximadamente 63 kilogramos. Al sujeto le falta el brazo izquierdo desde el codo. Aparte de esta discapacidad y su condición, el sujeto muestra las necesidades físicas y características de un ser humano normal. Cuando SCP-486 experimenta una lesión que normalmente causaría sangrado, un crecimiento similar a una serpiente marrón rojiza de especie desconocida surgirá de la herida. El crecimiento no se desprende del cuerpo del sujeto, y en su lugar se extiende a aproximadamente 4 veces la longitud de la cabeza de la serpiente antes de detenerse. El tamaño del crecimiento es proporcional al tamaño de la herida. A pesar de estar anclado a SCP-486, el crecimiento parece ser autónomo e intentará morder a cualquier ser humano dentro del rango, con la excepción del sujeto. El veneno ordeñado de los colmillos del crecimiento es claro y de color rosado. Las toxinas presentes en el veneno son similares a las de las serpientes en la familia Elapidae, y son letales para los seres humanos. Los crecimientos se pueden extirpar quirúrgicamente sin anestesia, ya que SCP-486 no siente el daño causado. Si los crecimientos son de menos de 5 a 7 centímetros de longitud, se marchitarán después de un período de 12 a 16 minutos en una sustancia similar a una costra seca. Los crecimientos de más de 7 a 8 centímetros no se marchitan y deben ser eliminados por personal médico de nivel 2 que haya sido entrenado en el manejo de reptiles venenosos. El deterioro anterior ocurrirá rápidamente para cualquier crecimiento que se haya eliminado de esta manera. SCP-486 no sufre ninguna cicatriz o lesión duradera, visible o no, después de la eliminación. Las lesiones que no producen un derramamiento de sangre externo, como las ampollas, no desencadenan el crecimiento. En el caso de una hemorragia interna, datos eliminados. La mayoría de las otras sustancias producidas o excretadas por SCP-486, incluidas la saliva, el sudor, las lágrimas y el moco, son normales. El examen de la menstruación del sujeto revela datos eliminados. SCP-486 afirma que la condición solo se desarrolló cuando tenía 14 años, con el inicio de la pubertad. Se desconoce si el sujeto es fértil. Antes de su recuperación, el sujeto estuvo casado por años, pero no tuvo ninguna descendencia. Anexo 486-1. Debido a la condición de SCP-486, la obtención de muestras de sangre es imposible, así como la administración de cualquier inyección. Los sedantes deben ser embebidos o inhalados. Anexo 486-2. Se recomienda que SCP-208 no tenga conocimiento de la condición de SCP-486. Documento 486-1. SCP-486 fue descubierta en cuando el sujeto se involucró en un accidente automovilístico. El sujeto sufrió de costillas rotas, una conmoción cerebral moderada y abulsión del brazo izquierdo inferior. El crecimiento centímetros de longitud, procedió a morder fatalmente a 2 paramédicos y un testigo antes de que los agentes llegaran al lugar. A la familia de SCP-486 le han dicho que ella y su esposo murieron en el accidente. El sujeto, estando inconsciente, no tiene un recuerdo claro del accidente.